entonces, pues, entonces siempre como que he trabajado en el mismo lugar donde viví y me gusta como esa dinámica. Por un lado y por el otro, acá un poco que eso es de lo que más me gustaría hablar con ustedes, es de lo que también intento hacer con la casa o lo que sucede en la casa. A veces lo logro de una forma más intensa, otras veces no tanto, pero pues de eso se trata, porque estoy sobre todo interesado en los grupos de estudios temporales. Y me gustaría hablarles de eso mucho. Si ustedes están hablando como de política y de prácticas contemporáneas, me gustaría hablar como de las situaciones que me interesan a mí en el arte, más que los procesos de producción o los resultados. Me interesa los procesos de difusión y cómo el arte, y sobre todo el arte contemporáneo, desde mi punto de vista, es una herramienta perfecta para producir reflexiones o intereses. A mí me gusta entender el arte también como un ejercicio, una cosa que se hace día a día, es como ejercitarse, pero es un ejercicio de comunicación, esencialmente, y es un intento por comunicarnos o por lograr puntos de encuentro o construir ambientes de diálogo. Algo que también me interesa del arte es esa imposibilidad que el mismo arte ofrece, como de poderse comunicar elocuentemente. Siempre son estudios y procesos de investigación, desde mi punto de vista. Bueno, y de eso lo podemos hablar ahora. Entonces me gusta entender así también la casa, donde trabajo y donde vivo, un lugar donde se puede construir conocimiento, donde se llevan a cabo procesos de investigación, no solamente procesos de producción, y entonces la casa se vuelve también como un laboratorio. Entonces es una cosa entre estudio y casa, y como una mezcla extraña, que se puede volver un poco obsesivo y extraño, pero a mí me parece que eso está bien. Entonces la casa va cambiando como todo el tiempo. Por ejemplo, acá tengo cosas que estoy como investigando ahora y las voy organizando. Entonces el usar la casa también, como tengo la suerte de tener como esta casa amplia, también me sirve como un lugar para entender y hacer pruebas de cómo puedo llegar a disponer o realizarlos, sí, a disponer o exhibirlas o hacer las instalaciones ya en los lugares. Entonces todo el tiempo estoy como haciendo pruebas de cómo podría llegar a hacer eso. Inclusive el mismo mobiliario y la misma adecuación de la casa la he hecho en la casa misma, con materiales reciclados, con maderas de los huacales, por ejemplo, en las obras de aventalismos. Y entonces esos ejercicios de construcción en la misma casa también son pruebas que voy desarrollando poco a poco para entender cómo puedo llegar a desarrollar las instalaciones, por ejemplo, en un museo o en un lugar donde me inviten a exponer. Entonces, por ejemplo, es un proyecto que llevo desarrollando un buen tiempo. Esto lo inicié en el año 2000, cuando yo trabajé como profesor en una escuela rural acá en Colombia. Ahí en ese momento no estaba pensando en ser artista, fue como algunos años después. Yo empecé a trabajar como artista a los 30 años. Ahorita tengo 39. Y el trabajar como profesor y un poco las estrategias que empecé a encontrar unas cosas muy claras que me sugirieron como que me empezaban a sugerir cómo debería construir estos ambientes de aprendizaje, y empecé a poner en práctica estrategias, por ejemplo, entender o usar el dibujo como una herramienta de aprendizaje, no como una técnica para representar algo, sino como una herramienta para presentar mis ideas. Muy de la mano, por ejemplo, como lo podría ser un arquitecto cuando el plano, ¿no? Está presentando a una escala menor lo que podría llegar a ser una casa o una ciudad, pero no está representando la casa, es un esquema más, es un diagrama. Entonces, por ejemplo, pero entonces también encontré que todos aprendemos por asociación, más que por memoria, y eso va muy de la mano con teorías contemporáneas también del aprendizaje. Entonces, para cerrar un poco la explicación, les voy a explicar rápido, me interesaría mucho que después ustedes me hagan todas las preguntas que quieran. Este es un proyecto que estoy haciendo, y esto es una ayuda para aprender a leer y escribir.
un dispositivo que apoya procesos de aprendizaje en lectura y escritura. Entonces, por asociación, esto como todo un ejercicio de acompañamiento con la ayuda del tablero, por ejemplo, los estudiantes por asociación crean relaciones entre las figuras geométricas y los colores y por ejemplo en el caso de la escritura con las diferentes frases de una oración. Una oración está dividida en 4 partes, básicamente: personaje, acción, lugar y tiempo. Bien. Este no es el mejor ejemplo porque he hecho muchas de estas piezas. Este está dividido en 5 partes, pero imagínense que este es el personaje, la acción, el lugar y el tiempo, ¿cierto? Entonces, esto se puede girar. Y por asociación, entonces uno podría decir que el triángulo es Nicolás y el rombo es Wendy. Entonces, por ejemplo, y esta es una acción, lo que sea, pinta, y este puede ser corre, ¿no? Este pues, bueno, digamos que esta es la acción. Este puede ser en el corredor, y este puede ser en el salón de clase, y este puede ser en el día, y este puede ser en la noche. Entonces acá hay una lectura de Nicolás pinta en el corredor de día, pero cuando lo giro, entonces Wendy pinta en la casa de noche. Y así se pueden empezar a usar esto como una ayuda visual para entender las estructuras la estructura de cómo escribimos, entender la idea del renglón, por ejemplo, entender la necesidad de la lateralidad, siempre de izquierda a derecha, entender la idea como de fragmento. Entonces una oración está dividida en 4 partes y bueno, y funciona. Yo lo he puesto en práctica con profesores y con estudiantes y es una buena herramienta. Pero lo que estoy tratando de hacer con este proyecto es lograr vincular a algunas personas o lograr que algunas personas se vuelvan aliados de la idea. Entonces, esto es como una pieza terminada, puede ser es una escultura, pero por cada escultura que entre al mercado del arte, porque lo estoy tratando de llevar a cabo con la galería, entonces, por ejemplo, si llegan algunos de ustedes y se entusiasman con la pieza y con la idea del proyecto y adquieren esa pieza, hay un compromiso en donde por cada bastidor de esos que se compre como una obra de arte, va a haber otros 10, y esos 10 van a ir a unas escuelas de acá de Bogotá para que los profesores las puedan usar en el salón de clase. Entonces es como una cosa en colaboración y así claramente como ese tipo de estrategias, desde mi punto de vista, eso está logrando que la pieza se vuelva una posibilidad y no un objeto terminado, y que puede crecer de diferentes formas o puede hasta fracasar, pero ofrecer posibilidades de funcionamiento o de uso. Y por eso me gusta mucho la idea del dispositivo y como entender la obra de arte como un dispositivo o como una ayuda visual, no como un objeto terminado. Igual yo tengo un interés muy fuerte en los procesos de aprendizaje y en la pedagogía, porque como les conté, trabajé como profesor y fue como el inicio como también de mi vida laboral y mi vida adulta y me marcó mucho. Yo creo que toda obra de arte es un material pedagógico, es algo que me permite hacer conexiones con las ideas de otra persona, entablar un diálogo con los procesos, los métodos de trabajo de otra persona, con situaciones políticas de otro país, por ejemplo. Entonces me permite confrontar como mis pensamientos con el de otro y eso me permite hacer una conexión nueva, que desde mi punto de vista eso es aprender. Si para algún artista el medio del soporte es un lienzo para hacer una pintura, o la madera para tallar, o el cuerpo para hacer un performance, no sé. En este caso la producción sería como la excusa para generar conocimiento y obviamente la dice compartir. Sí, esa idea, esa palabra me gusta mucho, la excusa. Son los ejercicios, los dispositivos, las formas, son excusas para estar juntos o para encontrar diferentes formas de estar juntos. Pero eso, insisto en la idea del taller, es para mí una apuesta fuerte. Eso, el taller en sí, para mí es un soporte y se me hace como muy valioso, digo, a mí me da mucha satisfacción porque es un soporte que se construye
compartiendo tiempo con otros, o compartiendo, como usted dice. Pues, sí, obviamente todo, pues nada le llegó pues del cielo, sino que simplemente mediante ese proceso de conocimiento usted ha reinventado su vida, su casa. Todo, exacto. Eso es chévere. Y otra cosa importante para mí es que me gustaría afirmar que yo no soy un artista, yo soy alguien que está aprendiendo a ser un artista. Entonces, como todas esas, cuando me invitan a exponer o cuando me meto en el cuento de llevar a cabo un proyecto, me gusta asumirlo como una oportunidad para eso, para aprender a ser artista. Entonces, me gusta entender cómo los espacios expositivos como un salón de clase es un lugar donde se puede producir conocimiento. Y no es donde yo voy a exponer mi conclusión de una investigación, sino es un lugar donde se puede continuar produciendo reflexiones. Entonces, de nuevo, la exhibición no es un lugar, no es el punto final del proceso de investigación, sino lo que estoy tratando de hacer todo el tiempo es sobreponer la investigación con la exhibición. Las dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. Normalmente, y eso es como una cosa muy lineal, como usted dice, y muy académica, se hace una investigación para llegar a una solución formal y esa se expone. Pero todo el tiempo trato es de sobreponer los dos momentos y que todo se vaya construyendo. Entonces, por ejemplo, trato de hacer proyectos, instalaciones que van cambiando día a día, en términos formales también. O inclusive pues ya estoy como tratando de como que las cosas están creciendo, no solamente las cosas que están presentes, como por ejemplo una planta, sino también desde hace mucho tiempo estoy pensando que la relación con las personas por medio de los talleres y los encuentros y los programas públicos hacen que la exposición misma esté cambiando, porque hay una forma de usarla diferente o se llena, pues sonar un poco hippie lo que voy a decir, pero siempre se acumula como la energía y los encuentros y las ideas de las personas en el lugar. Mi mayor influencia tal vez es haber trabajado como profesor en una escuela rural con un grupo de 15 niños durante un buen periodo de tiempo. Y mi mayor influencia es haber sido un profesor. O sea, me interesa mucho esa idea de que mi mayor influencia fue una experiencia, no una persona, ¿sabe? Sino una experiencia que yo viví con un grupo de personas. Yo creo que en un salón de clase está todo, está sucediendo todo al mismo tiempo. Imagínense un grupo de personas aprendiendo a hacer conexiones, a comunicarse, a escribir, a leer, a multiplicar. Yo estaba aprendiendo a ser profesor, estaba desaprendiendo muchas cosas que me habían inculcado o que yo había dejado que me inculcaran durante muchos tiempos. Yo estoy en un colegio católico, homofóbico, aburrido, entonces como tratar de revertir eso en mí pues fue muy valioso, ¿no? Con un grupo de personas. Y de ahí nació una idea, como una intención, ¿sabes? Y tratar de que eso fuera una constante en el... Como desligarse de los formalismos. Sí, o repensar la institución un poco. Eso es un buen punto porque les voy a contar como una anécdota. Cuando yo decidí irme a trabajar, apliqué para el trabajo de ser profesor, lo que estaba pensando en ese momento era tenía como una idea un poco ponqueta que me iba a huir de la institución, ¿no? O de esos formalismos que usted llama. Entonces iba a trabajar como en un lugar muy alejado y un poco ahí una idea. Se encontró con estructuras también. Por supuesto, llegué a un lugar muy lejos. Para llegar allá tenía que tomar un bus hasta Villavicencio, después esperar una avioneta y volar 45 minutos, después en la cabecera municipal tomar una canoa de 5 horas río arriba y después caminar otras 2 horas para llegar a la escuela. Era en la mitad de la nada. Y pasó que, pensando que estaba huyendo de ese formalismo de la institución, llegué a una escuela y yo era la institución. Yo era la autoridad, no había ni fiscalía, no había ni policía, no había militares, no había ningún servicio formal. Y yo era el punto de conexión entre todas las personas de la vereda. O sea, yo era la institución. O sea, que fue como una cosa muy curiosa porque tratando de huir
de un formalismo, una institución, terminé yo siendo la institución, y eso es algo que también a mí se me hizo muy importante, y es, pues no sé, que me di cuenta que si quiero pensar nuevamente las estructuras, tiene que ser desde adentro, no desde afuera. Me emociona mucho la idea del momento de comer, porque no es el momento que estamos haciendo una sola cosa, sino estamos conviviendo, estamos aprendiendo, estamos hablando y estamos alimentándonos, ¿no? Por ejemplo, el salón de clase o esa fragmentación de la educación formal en donde solo se hace una cosa a la vez, como solo aprendo matemáticas, después solo aprendo ciencias, después solo aprendo etcétera, o después solo educación física, después solo recreo, ¿no? Pero si todo sucede al mismo tiempo, así es como aprendemos, ¿sabe? Como cuando uno está haciendo muchas cosas al mismo tiempo es donde hace conexiones. Y me gusta mucho entender las exposiciones de esa forma, ¿no? Como un lugar donde estoy intentando comunicarme con diferentes personas, de diferentes estructuras de aprendizaje, diferentes edades. Pero entonces para lograr comunicarme con esas diferencias necesito tener como componentes conceptuales, componentes simbólicos, componentes más líricos o más metafóricos, para poder aspirar a comunicarme con diferentes personas. Entonces eso es lo que intento en todas las exposiciones, por eso me gusta hablar como del detalle, porque puedo llegar con unos detalles más simbólicos, otros detalles más visuales, más, pero también más líricos o más conceptuales. Hay una cosa como de trabajar procesos con estrategias educativas que me llama mucho la atención, y es que desde mi punto de vista son proyectos que pueden atacar diferentes componentes, ¿no? Es un evento, es un proyecto educativo, por decirlo de una forma, pero también puede ser una pieza conceptual y también puede ser una pieza formal, o sea, todo al mismo tiempo.